Muy buenas noches, con el gusto de saludarles en otra emisión más de Periscopio, y en esta ocasión, como en todas las anteriores, es un gusto compartir el espacio con mis compañeros. José Manuel Miranda, director del portal electrónico Fuego y Nieve. Bienvenido, José Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. René Pacheco, de Canal 6, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Nos está tocando vivir pues un panorama, no recuerdo si en 2009, ante esta situación del H1N1, también estaba en estas condiciones, pero creo que será más extensa la situación de pues resguardarse en los domicilios, las medidas que se están tomando. Si mal no recuerdo, creo que es una situación que va más allá que la del 2009, ¿no, René? No, claro, desde luego, como lo mencionábamos ayer precisamente, esperando esa conferencia de anoche que dio Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en donde pues el discurso no cambia. Creo que nos vamos a seguir yendo así en lo que resta de esta semana, en la próxima, esperando la llegada de lunes, donde ya los alumnos estarán de vacaciones en todos los niveles. Algunos trabajos pues mandarán a descansar a su personal, no tienen otra opción al ver la baja venta de sus artículos. Ya advertimos restaurantes que están planeando despidos masivos o vacaciones obligadas por 30 días pago, sin goce de sueldo, que es otro de los problemas que ayer comentábamos, y que la situación no solamente en el rubro de la salud se torna más que caótica, sino ahora también hay que ponerle el toque de la economía. Porque si bien sabemos, cuando no tienes a los pequeños en casa, pues aún así significa una inversión importante el mandarlos a la escuela. Ahora que estén contigo las 24 horas, pues ya me imagino los diferentes sacrificios que van a hacer, sobre todo las mamás en ese sentido. Y también el panorama que tenemos que ponerlo así son los padres de familia, pues que se van a quedar sin trabajo por varios días. Sí, sin duda, se esperaba anoche, después de esta sesión del Comité de Salud, que se había exigido que se reunieran, que se hiciera cuanto antes esta reunión, pero hay varios ingredientes. Ayer, precisamente, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que una jueza obligaba prácticamente al gobierno federal, a los poderes ejecutivo y a través del judicial, de ya sesionar, no alargarse en esta reunión. Pareciera que en concordancia con esa parte judicial, pues por fin sesionó el gobierno y se esperaba algo más. Como decía René, pues es como más de lo mismo, el mismo discurso. No hubo un anuncio pues importante como se esperaba. Hay que recordar que previamente hubo dos demandas ya, una de un diputado panista y la otra de un consorcio de Serna Asociados, que es quien lleva a cabo los juicios de políticos importantes del pasado. Y están demandando justamente al gobierno por inacción. Y le achacan ahí crímenes de lesa humanidad por no atender de manera atingente, rápida, efectiva, lo que son pues las urgencias sociales, ¿no? En este caso, el atender la pandemia del COVID-19 de manera eficaz. Esas demandas ya están interpuestas. Se ha demandado al gobierno mexicano por eso. Sí. Ahora, bueno, con esta cuestión de la presión que se está ejerciendo, pues no les quedó otra más que sesionar. Sin embargo, como dices muy bien, René, pues los resultados no son diferentes. Los resultados es el mismo discurso, son las mismas situaciones, y aquí hay que reiterar. ¿Qué anuncio hubieras tú esperado ayer después de esta reunión? Una orden ejecutiva proveniente de la Presidencia de la República, de tomar medidas, como lo decimos, draconianas, drásticas, fuertes, directas e imperativas, ¿sí? En donde no habría ningún lugar a dudas
de suspender cierto tipo de labores, cierto tipo de cuestiones y de castigar a quien no lo obedezca. Algo así como lo que anunció el gobernador de California, por ejemplo. Mira, independientemente de lo que aquel tramposo diga, el detalle está en que se está viendo que países con una economía mucho más fuerte, con un sistema de salud mucho más fortalecido, más de mayor capacidad de respuesta, está de alguna manera padeciendo bastante por combatir la pandemia. Estamos hablando de España, ¿no? Por ejemplo, Italia, que no es que les esté dando a ellos precisamente simplemente fue falta de prevención de alguna manera. Y nosotros estamos ya entrando en lo que se llama fase 2. Ayer nos quedamos muy cortos al respecto por una situación de tiempo, pero, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos una declaratoria de fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es la infección comunitaria. En la fase 1 es cuando se dice, es que vino alguien de esos países. Hay un portador. Un portador que viene y aquí se detecta, etcétera. La fase 2 es cuando ya hay una infección comunitaria. En este caso, la persona que murió por COVID no había viajado a ninguna parte, ¿no? Fue a un concierto de un... O está el caso de esta familia poblana, que se les detectó coronavirus, pero ellos siguieron haciendo sus actividades normales, convivieron con vecinos, en el gimnasio, en otras. Y fue una diseminación de la enfermedad. Ese es el grave problema. Reiteramos, la enfermedad no se puede detectar simplemente por algún rasgo de fiebre con la temperatura que se llega a tomar cuando hay operativos de detección, que no los hay en México, no los hay. Pero cuando los hay una detección de aumento en la temperatura corporal, los separan y empiezan a ver si son candidatos a una prueba de COVID-19 que debe de ser llevada a cabo en un laboratorio. Hasta ahí se detecta la enfermedad, lo cual es muy complicado respecto de otras epidemias, ¿no? Entonces, aquí, yo no escuché lo que esperaba, en el sentido de decir, se están poniendo las pilas y están ordenando que sean cuestiones muy específicas para poderlas obedecer. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en la región de los volcanes, donde estamos, pues hubo la feria de San Andrés Metla en el municipio de Cocotitlán y estaba a reventar el lugar. Digo, o sea, ni siquiera un alcalde que tiene la capacidad de prohibir ese tipo de reuniones masivas como lo hacen otros municipios que ya dictaminaron que no puede haber concentraciones masivas, simple y sencillamente no lo hace, y eso es un foco de diseminación de la enfermedad. Hay un municipio en Sonora que ya aplica el toque de queda como medida sanitaria, y en ese mismo sentido, René, bueno, son dos cosas. Una, tú también hubieras esperado que el gobierno ya activara la fase 2. No. Ayer te lo dije y se los vuelvo a decir. Tenemos que contar con más muertos. O sea, México necesita más muertos para que eso suceda. Porque si no vamos a seguir en esa misma sobradez del presidente Andrés Manuel López Obrador, decir, no estamos como en otros países, por eso no voy a declarar fase 2, porque no presentamos la mortandad que en otros lugares. Hay gobernabilidad, hay gobierno y estamos preparados, es lo que Si nos dice dice que los hospitales están debidamente equipados, es mentira. Ahí está el IMSS. Si nos dice que los médicos están debidamente capacitados, otra mentira. Nos dice que hay insumos para atender cualquier situación de emergencia, es mentira. Y como lo hemos comentado varias veces, alguien se encarga siempre de salir y decirle, no, presidente, estás equivocado. Los del IMSS, vámonos a protestar, vámonos a marchar, vamos a mostrarle que realmente no tenemos eso que él menciona. Qué casualidad que personal médico del Seguro Social que ayer salió a las calles, hoy ya amanecen con insumos, ¿no? Hoy ya cuentan con algunos insumos. A eso es a lo que me refiero. Vamos a seguir escuchando este discurso de Andrés Manuel porque no hay los muertos suficientes. Suena muy cruel, pero esa es la realidad. No hay los muertos suficientes en México por coronavirus y tal pareciera, y usted disculpe tal vez la honestidad que tenemos, pero es lo que está esperando el presidente de México para declarar en su momento, como lo hizo anoche Claudia Sheinbaum en un mensaje en redes sociales, de decir, por favor, la gente que pueda permanecer la mayor parte del tiempo en casa, háganlo. Y yo me preguntaba, bueno,
¿De qué van a vivir? Pero más allá de eso, el discurso presidencial, ayer mismo hubo un acto multitudinario con esta graduación de la Guardia Nacional, 5,000 personas, saludando, haciendo precisamente las recomendaciones, o yendo en contra de las recomendaciones que se están dando. Los que se estaban graduando en la Guardia Nacional y sus familiares en las gradas. Sí. Conviviendo en un campo muy reducido, y se supone que eso no puedes estarlo haciendo. Sí, está en contra de las recomendaciones. Es una cuestión muy obvia que al presidente pues no le importa ese tipo de situaciones. No le importan. Yo aquí me han criticado por ser algo duro en mis declaraciones, pero yo sigo insistiendo. Al presidente de México no le importan los mexicanos. Lo vuelvo a decir. Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importan los mexicanos. Para muestra un botón. Si le importan los mexicanos, después de toda la catástrofe económica que nos viene encima, no solamente tendría que decirnos la verdad de cómo estamos. Él sigue diciendo que estamos bien y que vamos bien y que nos vamos a recuperar, una serie de mentiras que no tienen sustento en ningún dato. Aunque tenga el dato SATPAC, no tiene sustento. En cuestiones laborales, justamente, la gente no se puede ausentar de su trabajo porque entonces, como tú bien dices, ¿de qué va a vivir? Porque no le van a pagar. No hay un plan de contingencia en donde se le pueda ayudar a la gente de manera económica, como en otros países sí está sucediendo. Sí está sucediendo en otros países. Pero quizá aquí, en parte que no les importa, en parte que no hay los mecanismos para ello, ¿no? También hay que decirlo. Pero tampoco se ejerce presión a través de la Secretaría del Trabajo sobre algunas empresas, por ejemplo, como el Grupo Alsea. ¿Quién es el Grupo Alsea? El Grupo Alsea es el dueño de cafeterías, voy a decir, Starbucks, Vips, ¿sí? Y de ese tipo de lugares, Domino's Pizza, sí. Que donde la mayoría en cantidad de empleos son bastantes. Son bastantes empleos que generan, sobre todo de gente joven. Y el Grupo Alsea ha emitido un comunicado en donde le pide ausencia voluntaria a sus trabajadores sin goce de sueldo. Por 30 días. Sí, pero les pide, vete voluntariamente, quiero que tú voluntariamente te vayas, porque yo no te estoy corriendo, no te estoy suspendiendo, o sea, no quiere incurrir en alguna obligación laboral. Sí. Pero no te voy a pagar, eso sí te lo digo. Y la Secretaría del Trabajo al momento no ha dicho absolutamente nada al respecto. Ajá. Entonces, vamos, si no hay las condiciones estructurales para que el gobierno pueda responder con apoyos económicos a las familias para que nos podamos quedar en casa, bueno, por lo menos debería de obligar a las empresas a ser solidarias con su personal, de una u otra manera establecer mecanismos para que la gente sí pueda ausentarse, aunque sí, quizá no sé si todo el tiempo, pero sí la mitad de tiempo, jornadas menores, etcétera. Tendrá que haber alguna alternativa para mitigar precisamente el impacto económico y también el cuestionamiento que le hacen al gobierno. Bueno, hay subejercicio, todo el recurso que recortaron a las dependencias, además de entregarlo a través de becas y demás, hay un excedente. ¿Dónde está? ¿Cómo se está empleando esa gran cantidad de recursos? Bueno, pues tenemos algunos proyectos que no se han detenido, megaproyectos como el aeropuerto en Santa Lucía, acaba de anunciar que la refinería va porque va, el Tren Maya no se detiene, pues ahí yo creo que hay gran parte de esos recursos que se pudieron haber dispuesto para atender emergencias como la que tenemos hoy, y con ello, créanme, que pudiéramos mantener esta cifra de muertos a muy baja escala, si es que se pudieran disponer de esos recursos. No los hay. Me sigo montando en el argumento. Al presidente de México no le importan los mexicanos. ¿Por qué lo digo? Otro ejemplo. Hay una estadística, que aquí se la muestro, es una estadística que nos dice que en el 2009, en la epidemia... A ver, si quieres, para que le hagan un acercamiento. H1N1, se invirtieron 2.159 millones de pesos en esta contingencia. En el 2020, justamente por esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, se invierten 533 millones de pesos. Lo cual quiere decir que estamos hablando de prácticamente la cuarta parte de lo que en aquel entonces, y con el valor del peso en ese entonces.
¿no? O sea, es menos lo que se está invirtiendo por mucho. Es decir, no le está importando, no le están inyectando ese dinero justamente al gobierno. Le acaban de aprobar en el Congreso un presupuesto amplio para atender esta problemática. Cuándo se aplique y cómo se aplique. El asunto está en que para que usted, digo, si ya está molestando, se moleste bien, es que al momento, el Fondo de Gastos Catastróficos, del que se echa mano, el Instituto de Salud para el Bienestar, cuenta con un saldo de 65,873 millones de pesos. Y nada más le están invirtiendo 533. Saque usted sus cuentas. No le importa al gobierno de México la salud de los mexicanos, el bienestar de los mexicanos, no le importa nada. Y aquí se ve, los datos están puestos. No son invenciones. Eres un conservador, alarmista. Lo que quieran, pero la verdad está puesta en los datos. Y son datos que no pueden desdecir, porque esto es el gasto del programa de vigilancia epidemiológica, nada más. Pues con ese dato nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos aquí a Periscopio. Ya regresamos a Periscopio, le invitamos a seguirnos todos los miércoles y viernes de 9 a 9:30 de la noche en el 71 de Easy, también a través de nuestra página www.canal6tv.com. Déjenos algún comentario, háganos llegar sus temas de interés a través de nuestras plataformas Instagram, Twitter, Facebook como Canal 6 TV. También nos puede seguir, en el caso de servidor, como Julio García en Facebook. En tu caso, José Manuel, ¿dónde te siguen? Nos siguen en la plataforma Facebook como José Manuel Miranda, o en la página de fuegoynieve.com, en su sitio web, o su fanpage también en Facebook. René. Redes sociales, Facebook y Twitter como René Pacheco. Y además puedes seguir a mi compañero René de lunes a viernes de 11 a 12, a servidor de 8 a 9 de la noche por Canal 6 TV. Regresamos con este tema, la atención que está brindando el gobierno a la epidemia del coronavirus. Decías, José Manuel, el presidente demuestra que no le importan los mexicanos por la reacción tardía, por las acciones que se toman, y en los hechos, conforme avanzan los días y se va agudizando la situación del coronavirus, porque ya hay un muerto, pero cada día el número de contagios se va disparando. En estos momentos, o por lo menos ayer, cerraron ya por arriba de los 150, si no mal recuerdo, y el día de hoy en su reporte de las 7 la cifra va a aumentar, y conforme está previsto en las próximas semanas será prácticamente la parte más climática de este tema. Y ante este panorama tan adverso, René, la situación pues parece que no va a cambiar. No se ha activado, por lo menos no se han dado a conocer los mecanismos para fase 2, simplemente pues las recomendaciones que se siguen dando, pero empiezan a aflorar. Por ejemplo, decía yo hace rato, la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Apenas hace 2 días el titular del IMSS, Zoé Robledo, pues puso a su personal pues hacer un balance de con qué equipo y con qué insumos, con qué medicamentos cuentan para hacer frente a los pacientes de coronavirus. Claro, Julio, si a alguien le preocupa esto que estamos viviendo, esta epidemia, es precisamente a los empleados del sector salud. Primero, por cuestiones personales. Sí, están expuestos. Sí, estamos expuestos al contagio de coronavirus. Segundo, porque no se cuentan con los insumos para recibir a la gente, para atender a la gente. Ejemplos, muchos. La gente que en la actualidad cae en esa psicosis colectiva y que quiere hacerse una prueba para descartar que es portador o está infectado por coronavirus, y llegas a la clínica y lo primero que te dicen, aquí no tenemos los medios para realizársela. Vas a una instancia privada y te dicen, si tiene 3,500, 5,000 pesos, con mucho gusto se la hacemos. Pero no cualquier instancia privada. Pero siempre que se haya levantado la restricción de la Secretaría de Salud, porque les prohibía hacer la prueba. No, y claro, y aunque ayer lo dijo López-Gatell, que eso era mentira, dio un listado de cuáles son las instituciones médicas que sí tienen permitido hacer ese tipo de pruebas. Y no todas, como ya lo mencionaste, y de alguna manera eso se convierte en privatizar la situación. Para que es elitista, quien tiene esa cantidad puede cerciorarse, hacerse en efecto. Pero la mayoría... ¿A qué nos tenemos que acostumbrar en estos momentos que estamos viviendo?
a que si tienes un smartphone tienes que mandar un mensaje en el cual tienes que dar tus datos, tienes que decir cómo te sientes y estás recibiendo asistencia médica vía mensaje. Que vaya, en México pasa eso. Segundo, a llevar a cabo las recomendaciones de higiene, lavarse las manos, no abrazos, no besos, nada de contacto físico por ese momento. Cero aglomeraciones de personas. Y en la medida que se pueda, estar en casa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, ya lo mencioné en múltiples ocasiones, el gobierno no está dispuesto a meterle dinero en este momento a la cuestión del coronavirus por la cantidad de decesos que se tienen. A esto nos tenemos que acostumbrar, yo creo que en estas 2 próximas semanas, que van a ser las más crudas, como ya se anticipó, y que se entiende, se darán a conocer cifras elevadas de personas infectadas, más decesos, no sé qué cantidad pudiéramos alcanzar, ojalá se quedara en 1 o 2, porque todavía no se comprueba que la segunda persona haya fallecido por coronavirus, pero a eso tenemos que acostumbrarnos, con eso tenemos que vivir. Y ante estas medidas paliativas, como yo les menciono, pues la gente hace un papalote y lo vuela. Siguen las aglomeraciones, sigue la gente conviviendo sin ningún problema, porque esto ha creado ya hasta cierto mito dentro de una comunidad. Es que sin duda la fase 1 va a cambiar, ya no vendrá tanta gente del extranjero, habrá más filtros de los que llegan, pero los que ya tienen el contagio y no lo saben, no se han checado, pues ya están dispersando en estos momentos el virus. Eso es la fase 2. No necesitamos más importación del virus. Claro. Ya la Ya tenemos está aquí y ahora se está dispersando a través de gente que no presenta síntomas. De hecho, por eso, hoy en la mañana nos explicaba gente del sector salud de que a los niños se les guardó, entre otras cosas, porque son asintomáticos. Es decir, el virus a ellos les afecta mucho menos que a la gente adulta, sobre todo a los adultos mayores. Sobre todo a aquellas personas que padecen de enfermedades crónico-degenerativas, como lo que es insuficiencia renal, Diabetes. que es diabetes, hipertensión arterial y todos los tipos de cáncer. Entonces, si sabemos que en México hay una epidemia de diabetes, Que la hay. Y que tenemos una gran cantidad de hay una adultos epidemia de mayores, obesidad que ocasiona hipertensión arterial, Claro. y que ocasiona diabetes y a la larga insuficiencia renal. Ese es el caminito. Y además que tenemos una población altamente considerable de personas adultos mayores, ¿eh? Así es, sí, o sea, nuestro país cada día se está haciendo más viejo. Entonces, vamos, el hecho de haber resguardado a los niños porque son asintomáticos, es decir, pueden ser portadores, pero no pueden presentar nunca un síntoma. Pero cuando lo transmiten por la vía respiratoria, tan solo por hablar, por la cercanía, simple y sencillamente, pues puede afectar a otras personas. Entonces, sí estamos ya en una fase 2, aunque no declarada como tal, pero lo peor de todo, y en esto me quedo, es de que la política del gobierno respecto a la respuesta que se le debe dar no ha evolucionado, sigue estancada en la misma situación. Lamentablemente, hasta que no ve que la casa se está ardiendo, es cuando ya va a querer tratarla de sofocar, mientras ya hay muertos de por medio. Y jugar con la salud de la población, eso sí no tiene nombre, lo vuelvo a decir. Esperamos equivocarnos, que el gobierno reaccione en los próximos días con otro tipo de medidas. Hasta ese momento no se ha medido, no se ha calculado el impacto que tendrá también en la parte económica, que es otro factor que está ahí pendiente, pero en materia de salud, pues estamos viendo la falta de insumos, la falta de instituciones adecuadas para atender la gran cantidad de casos que va a haber en las próximas semanas. Ya ayer el Instituto de Nutrición dejó de dar servicio como Instituto de Nutrición y ahora será un centro para recibir a enfermos de coronavirus. Se está saturando el INE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En fin, esperemos que se adecúen las cosas. De lo contrario, lamentablemente estaremos lamentándonos en semanas próximas. Vamos rápidamente a otro tema esta noche, porque en este contexto de una epidemia mundial, nuestros diputados, que ya también tomaron la determinación de no ir a sesionar para evitar el contagio, pero sí en los días que han estado yendo, han aprobado diversas normas, una de ellas con mayoría morenista y que está encaminada al 2021, René José Manuel, pues la reelección, lo que tanto han cuestionado en años anteriores como oposición, pues ahora
pues se sirven con la cuchara grande, ¿no? Bueno, porque ahora es mayoría, pues tan simple, porque ahora muchos están de alguna manera construyendo sus castillos en el imaginativo de que pudieran reelegirse. No, que y en sus terrenitos también. Que pudieran estar por más tiempo sentaditos en esa silla, que no es nada despreciable por la cantidad que ganan, y sin hacer nada. Pues una viveza, si lo ves desde el punto político, una bajeza, si lo ves desde el punto ciudadano, claro, preocupados por esos temas, cuando, lo acaba de decir José Manuel, la casa se te está quemando y tú quieres sacar tajo de eso, ¿no? Y mira que algo mesurado se mostró el senador de Morena, Monreal, diciendo, vamos a platicarlo, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. ¿Por qué? Mira, eso es una verdadera farsa, la reacción de Monreal, porque y del propio presidente. Del propio Bueno, presidente que sabía. dice, ¿de qué me hablan? No sé, y si eso pasó está mal. Ya con eso se la saca. Pero aquí fue la situación que el 18 de marzo, es decir, hace 2 días, sesionaron a la 1:46. En ese momento aprobaron, sin dictaminar en comisiones, sin haber un dictamen previo de la propuesta, de reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. Los diputados federales, en este caso. Bueno, todos los legisladores. El señor presidente no es uno de los que más ha hecho, pues, o ha citado precisamente a Francisco I. Madero. Exacto. Con el tema de la no reelección. Vamos, y ahí el cinismo de Noroña, por ejemplo, ¿no? Cuando lo acusan, no, es que ustedes, le dice a los de Movimiento Ciudadano, son los personeros del PAN que querían que hubiera debate. Pues claro que queremos que haya debate, porque nadie en este país, estoy seguro, que está de acuerdo con que se reelijan esta bola de zánganos, porque hoy día a lo único que van es, como en tiempos de antaño del PRI, a levantar el dedo, porque así les dice su bancada, de Morena, así digo, de Morena. Y sus aliados el PES, sus aliados el PT, el Verde, nada más. Porque se ausentó la bancada del PRI y del PAN porque en protesta, porque decían, es que no podemos sesionar, si estamos diciendo que hay medidas para no contagiarnos, ¿cómo vamos a sesionar? Se ausentan y por mayoría aplastan, contra 20 votos en contra, 240 y tantos a favor, que se pueden reelegir los señores, incluir los senadores por un periodo de 6 años también. Es decir, nos están clavando esta situación de que por 12 años podemos tener al mismo inútil en la bancada. Así de sencillo, y es una situación verdaderamente contraveniente. No a la Constitución. En la Constitución, el periodo la situación de la reelección está desde el 2014. Pero no se había llevado a cabo, y menos de una manera tan cínica como se está llevando a cabo hoy por parte de los diputados esencialmente de Morena y sus aliados. Bueno, tan fue así que los del Partido Encuentro Social metieron una cuñita para decir, aquellos diputados que llegaron por partidos que perdieron el registro, que también se puedan reelegir. Pues evidentemente ellos perdieron el registro. Se pueden reelegir. Son mayoría. Había que aprovechar el momento. Es como si el gato se hubiera ido y los ratones hicieron de las suyas en ese día. Pero en ese mismo sentido el presidente dice que es moralmente reprobable, que él no sabía, pero bueno, que exhorta, porque son poderes independientes, distintos, que él no tiene injerencia, pues que les manda por ahí la encomienda a los senadores, pues que revisen eso, ¿no? Bueno, pues que lo revisen y que se analice, que se discuta, desde luego, que se debata lo suficiente, que nunca va a ser lo suficiente, y que se tome una decisión a favor del pueblo, no a favor de unos cuantos. Estamos hablando ahí de que la mayoría de los diputados y diputadas, con todo respeto, pues solamente van a firmar y a cobrar. Pero lo peor de todo, lo que más, perdónenme ustedes esta expresión, lo que más castra, es que pueden reelegirse sin abandonar su curul, sin dejar de cobrar, sin hacer campaña. La única restricción que les ponen a los señores es que no pidan el voto. Es insultante a la inteligencia mínima, vamos, ¿no? Pero van ellos a poder reelegirse con el dinero de sus impuestos, de usted, ciudadano. Es un cinismo y una bajeza verdaderamente brutal lo que acaban de hacer estos legisladores, que nadie les pidió que platicaran ese tema. Nadie les dijo, nadie les ha sugerido
que Bueno, como trataran ese tema. muchas otras cosas que es no un necesitan. abuso de autoridad, es un abuso de poder lo que hicieron estos. Pues como aquí muchas los otras tipos. cosas que no necesitan que alguien les diga. Pero aquí Pero ellos son representantes, no, digo, No, en hombre. teoría son representantes populares y ninguna ellos se comunidad le dijo. representan a sí mismos. Claro, o sea, Pero nadie tú lo más. acabas de decir. Eso ya es desvelar el cinismo de los tipos, ¿no? Y Pero de las aquí- tipas. aquí se Pa- dijo, por cuestiones de género, tipos Cuando y tipas. hablábamos hace un año después de la elección de julio, van a mostrar, tienen la mayoría, la van a usar a su favor, no nos asombremos. No, en lo particular no me sorprende de lo que está pasando, No. porque no me sorprende que... Sorpresivo no. ¿No? ¿Qué pueda ser más, para no decir cínico, para no repetir a mi compañero José Manuel, si los diputados o el presidente? Que dice que no sabe nada, ¿no? Bueno, y que si realmente se muestra imparcial, pues simplemente me abstengo mi comentario, me lo reservo, porque son distintos poderes. Porque no Así me es. conviene. Allá es al el final de legislativo, cuentas, ¿no? aquí es el ejecutivo, no me incumbe opinar. Si los señores diputados lo hicieron, pues ellos sabrán por qué lo hicieron. Con eso termino el comentario y me voy. Pero no digo... Pero no hubiera me sido tan sabía, desafortunado como lo que hizo, ¿no? Pero ahí le encargo al Senado. No, espérate, Andrés, no, tú no tienes que encargarle nada al Como Senado. el hermano mayor que, oye, tu Claro. hermano menor, pues está haciendo travesuras. Te está por ahí- acusando. Por ahí ponlo Pero en no solo orden. eso, sino lo que, y comentó Julio, es que, ¿de qué me hablan? No sé. No se haga. O sea, sí sabe Pues- perfectamente, porque es una manipulación del poder a favor justamente Ahora, de su grupo. Retomando el comentario, a mí me parece una viveza política de ¿Sí? ¿quiénes abandonaron el Congreso? El PRI, el PAN. Porque en ningún momento se decretó oficialmente que se iban a suspender actividades para evitar contagios, ¿eh? No, pero aquí fue una cuestión, los tiempos cuentan mucho. Cuando hacen la declaración los priistas y panistas de que no se están dispuestos a reunirse por la contingencia, etcétera, etcétera, en la noche a la Junta de Coordinación Política se le presenta este tema, es decir, se le presenta, y al día siguiente, es decir, una diferencia de unas 15 horas, se presentan en el Pleno y se aprueba todo, pero así, rápido. Fast track. Es decir, como no están, ahora sí, vámonos. Era ahora o nunca. Claro, Pues ahí Claro. está. Y eso es lo que hicieron sus diputados. lamentablemente. Gracias, René. Como siempre, un Gracias, placer, José Manuel. Julio. Buenas noches. Gracias a usted, gracias al equipo de trabajo, a Yarir, a Adrián en la producción. Nos vemos en otra emisión más de Periscopio. Excelente fin de semana. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima.